Muy buenos días, Iglesia. Me gustaría invitaros a que pudiéramos abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, y vamos a dar lectura en breve al texto del capítulo 5, del versículo 17 al versículo 20. Esta semana mi mujer estaba haciendo su devocional y uno de los textos que leyó fue precisamente este. Y recordó que el texto que hoy ocuparía nuestra reflexión era este. Y para animarme me dijo: Jonatán, no sé qué vas a decir de este pasaje. Este es un texto muy difícil. Y nosotros los evangélicos tenemos problemas para en una frase colocar dos palabras juntas: Jesús y ley. Y así es como en algunas de vuestras Biblias probablemente se va a encabezar este pasaje que es Mateo 5, del 17 al 20, el cumplimiento de la ley por parte de Jesús. Así que estamos asistidos por el Espíritu Santo y creo convencidamente que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Ese es ese tipo de textos que yo no elegiría predicar, pero como estamos en una serie de meditaciones en torno al Sermón del Monte, está ahí. Ese es uno de los beneficios de seguir una serie. Mateo capítulo 5. Dice así: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Amén. En el siglo I hubo un personaje que ha pasado a los libros de historia de la iglesia primitiva cargando sobre sí un título pesado: el primer hereje de la historia del cristianismo. A nadie le interesaría cargar este título sobre sus espaldas, ¿verdad? Este personaje era Marción. Y Marción en el siglo I era un fascinado discípulo o seguidor de esa religión que se estaba gestando en el Imperio Romano y que hoy conocemos como el cristianismo. Entonces, prácticamente considerado una secta del judaísmo, algo minoritario. Marción estaba fascinado por Jesús, fascinado por San Pablo, por el apóstol Pablo. Sin embargo, tenía una visión muy sesgada, muy reducida, muy hecha a su imagen y semejanza de la revelación, del consejo divino. Él veía al Dios del Antiguo Testamento como la antítesis del Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era Yahvé, un Dios justo, justiciero, recto y que imponía penitencias a su pueblo. Como mucha gente ve a Dios, incluso ven distorsionadamente al Dios del Antiguo Testamento. Y en contraposición a ese Dios del Antiguo Testamento estaba el Dios del Nuevo Pacto, el Dios del Nuevo Testamento, el Abba, en palabras de Jesús, el Papá, un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia. Y él llegó a la siguiente conclusión, errada, por eso herética: el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son dioses diferentes. Y tomando esta imagen visual, él lo que hizo fue editar la Sagrada Escritura para que cupiera en su teología, a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, todo el Antiguo Testamento no me sirve. Entonces, ¿qué hago? Imaginemos que arrancó el Antiguo Testamento y prescindió de él. Después se encontraba con 4 evangelios y dijo: Mateo, Marcos y Juan tampoco me sirven. Me quedaré solamente con Lucas, el evangelio a los gentiles. Y de Lucas, todas las referencias que hay al Antiguo Testamento, a las promesas, a las leyes, haré también un recorte. Imaginamos a Marción en su escritorio recortando la escritura, ¿verdad? Y quitando todo lo que en la escritura hace referencia al Antiguo Testamento. Porque para él, recuerdo, el Dios del Antiguo Testamento no tenía nada que ver con el Dios del Nuevo Testamento.
Puede que tú y yo leamos esto en los libros de historia y digamos, esto es inasumible, esto no tiene sentido. Entiendo que haya existido Marción, pero te voy a decir algo más. Puede que dentro de ti, dentro de mí, esté el espíritu de Marción. Me explico. Puede que en nosotros, aunque no lo compartamos en nuestra mente, también hayan resistencias, también tengamos dificultades para entender que el Dios del Antiguo Testamento no es otro, sino el que se ha revelado en el Nuevo Testamento. Que Yahvé es a quien nos ha dado a conocer Jesús como Abba, como Padre. Y puede que tú y yo tengamos esa dificultad. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de no entender que el mismo Dios que se reveló en el Antiguo Testamento es el Dios que nos ha revelado Jesús? Que no estamos entonces acercándonos, que no estamos entonces relacionándonos, que no estamos pudiendo incluso asumir las mismas palabras de Jesús, por ejemplo, las palabras que acabamos de leer. Marción, esta porción que acabamos de leer, la tuvo que extirpar. Y nosotros no queremos caer en esa misma dinámica. Ahora bien, para entender un poco mejor lo que estamos leyendo, para entender un poquito mejor este evangelio y este pasaje, tenemos que entender el contexto en el que este pasaje fue inscrito y a la comunidad a la que este pasaje se dirigía, porque sí, se dirigía a una comunidad. Tú y yo no tenemos dificultad para entender que Pablo le escribía a las iglesias, que era un pastor que escribía iglesias. Así como Santiago, que era un pastor que le escribía a su iglesia, o Pedro, que era un pastor que le escribía a su iglesia. Es más extraño que hayas escuchado lo siguiente: Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran pastores que no escribían cartas, sino evangelios, pero sí las escribían a sus iglesias o comunidades, o conjuntos de comunidades. ¿Y qué personas estaban conformando este conjunto de comunidades? Sabemos que el Evangelio de Mateo es un evangelio especialmente judío. Es decir, que la comunidad que escuchó el Evangelio por primera vez era especialmente una comunidad formada por judíos, aunque también habían gentiles. Esto es importante, créeme, no es una disquisición. ¿Por qué es importante? Porque si recordamos cómo empieza el Sermón del Monte, vamos a ver a Jesús en un monte, valga la redundancia, sentado como haría un maestro a la hora de enseñar, abriendo su boca y transmitiendo unas palabras que deben ser oídas y obedecidas. Pero cuando a ti y a mí se nos habla de un monte y de un discurso, no viene a nuestra mente de forma inmediata nada especial. Un monte, la tramuntana, la sierra hermosa que tenemos aquí y un discurso. Bueno, son dos cosas inconexas. ¿Qué es lo que venía a la mente de un judío piadoso en el siglo I? Es decir, a alguien que formaba parte de la iglesia de Mateo en ese contexto cuando escuchaba estas dos palabras, monte y palabras, leyes, mandatos. ¿Qué es lo que venía a la mente? El monte Sinaí. La revelación de Dios mismo a Moisés dando su ley para que el pueblo la obedeciera, para que el pueblo viviera en un contexto caótico de camino a la tierra prometida, sin orientación, sin norte, sin saber cómo relacionarse con Dios, cómo relacionarse los unos y los otros, cómo relacionarse consigo mismos. Dios da su ley para que ésta sea obedecida, para guiar el caminar de este pueblo hacia la tierra prometida. Y ahora aquí nos encontramos haciendo algo muy parecido a Jesús. Jesús, ¿que quién es? Dios con nosotros. Es el Hijo de Dios, es Dios en carne y hueso, en el monte, hablando a su pueblo. ¡Wow! Esto es lo que debieron pensar la primera audiencia. ¿Qué es lo que está diciendo Mateo sobre Jesús? Que Él es Dios. Y que así como habló en el monte Sinaí y transmitió su ley, ahora Dios está haciendo por medio de Jesús lo mismo. Está transmitiendo su ley. Y Jesús mismo lo dice implícitamente. Vamos a prestarle atención a esta palabra, que se repite en dos ocasiones. Para esto he venido. No lo inventamos nosotros, no lo añade Mateo. Jesús mismo, cuando comunica su ley, cuando predica en este monte, dice, para esto he venido. Hebreos 1
versículo 1, dicen lo siguiente, y es muy esclarecedor para que entendamos qué es lo que está haciendo aquí Jesús. Dios, muchas veces y de varias maneras, habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesús no rompe algo antiguo para traer algo nuevo. Jesús está renovando algo antiguo y llevándolo más allá. Jesús no se deshace de la ley. Jesús cumple la ley y lleva la ley más allá. Podemos ilustrar esto con la imagen de un mueble antiguo, de una casa mallorquina, estos muebles preciosos, pero que a lo mejor le ha pasado demasiado tiempo con muy poco cuidado y cierta corrosión, cierta suciedad, cierto óxido lo han invadido y han impedido que sea funcional. Es meramente una reliquia. Imaginemos entonces a alguien que sabe de artesanía, de restauración, reparando ese mueble, sacando ese brillo y llevándolo a ser algo que ni siquiera en su origen era, llevándolo a más allá. Toda imagen es limitada, pero a lo mejor esta imagen nos puede ayudar a entender qué es lo que está haciendo Jesús. En primer lugar, el primer punto, muy sencillo, no me ha costado mucho elaborar este primer punto. Jesús no viene a abolir la ley y los profetas. Lo dice el texto muy claramente. Mateo 5, versículo 17. No piensen que he venido. Luego se pensaba que Jesús había venido a ello. Existía el rumor, existía la sospecha. Jesús aclara esa sospecha errónea y dice, no piensen así. Yo no he venido, y fíjate cómo lo dice en 2 ocasiones. Esto para nosotros es a lo mejor un poco secundario, pero en el mundo antiguo había muy poco papiro, se podía escribir poco. Cuando el autor está enfatizando 2 veces algo, es porque nos está queriendo hacer detenernos en eso con mucha atención. Y Jesús dice en 2 ocasiones, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Y vuelve a decir, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Jesús no vino a anular la ley y los profetas. Ahora, ¿cómo sonaba esta palabra, estas palabras, esta expresión en aquel contexto? ¿Qué significaron para la audiencia original? Por una parte, podríamos estar del lado de Marción. Imagínate que eres un gentil, no entiendes nada del Antiguo Testamento, te parece literatura extraña, las leyes y las profecías son inaccesibles, no te has criado con ellos, te generan cierto ruido y puede que con Marción estés muy feliz de algunas de las actitudes de Jesús, por ejemplo, con respecto al sábado. Jesús no cumplió el sábado para sanar a una persona. Y digas, qué bueno, Jesús no tiene nada que ver con esas antiguas leyes. Las personas expertas en leyes lo acusan de hacer algo contrario a la ley. Qué bueno que Jesús no tiene nada que ver con eso. Si pensamos así, somos un poco marcionitas. Pero si estábamos en esa primera comunidad y escuchábamos estas palabras de Jesús, no he venido a anular, no he venido a anular 2 veces, de repente nos sentiríamos decepcionados. ¿Cómo es eso, Jesús? Si tú no cumpliste el sábado, ¿cómo que no vienes a anular? Yo esperaría que tú anularas, que tú rasgaras, que tú recortaras, que tú dejaras todo eso atrás. Y esa es a veces nuestra tendencia. A mí me importa Jesús. Yo solo me centro en Jesús. Y no tiene nada que ver eso anterior que viene de Génesis a Malaquías. ¿No? Eso es algo que no toco, sobre lo cual no presto atención, que no me dice nada sobre Jesús. Esa no es la actitud. Esa no es la actitud a la que Jesús nos invita. Pero por otra parte, puede que nos situáramos más bien, es decir, Jesús no viene a abolir. Estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Por otra parte, puede que nos situáramos en una tendencia más judía piadosa, fuéramos un saduceo, un fariseo que estaba escuchando estas palabras. ¿Nos escandalizaría otra cosa? Jesús, al decir no he venido a abolir, un judío diría, evidentemente, ¿cómo vas a abolir tú algo?
¿Cómo se te ocurre pensar que puedes abolir la ley, que va a perdurar hasta que llegue a su cumplimiento junto con la tierra? Ese es un dicho rabínico que Jesús incorpora. ¿Quién te crees que eres para decir que no vienes a abolir? Pero aún más les escandalizaría lo siguiente, sino que he venido a darle cumplimiento. Ahí me imagino a los judíos tirándose de los pelos. Un maestro judío solamente se refería y se remetía a la ley. Esto es lo que dice la letra. Me quedo ahí. Y eso es lo que hay que llevar a cabo. Lo que hay que obedecer con pelos y señales. Jesús está diciendo algo mucho más poderoso. Está diciendo que ha venido a cumplir, a completar, a llenar, a llevar a su plenitud la ley. Y los judíos entonces podrían pensar, ¿quién crees que eres para hacer esto? ¿Qué autoridad tienes para hacer esto? ¿Sabes? Jesús tenía todo en contra. Todo en contra. A él le habían acusado de no cumplir el sábado. Jesús además se le asocia con los albañiles. Y la fama de los albañiles en el siglo I no era distinta a la fama de los albañiles en el siglo XXI. No estoy diciendo que todos los albañiles sean así. Pero ¿cuál es la fama de un albañil? No es la mejor de las famas, ¿verdad? A Jesús se le dice, ¿cómo un albañil, como alguien que construye con madera, viene a decir que no ha venido a anular, sino a cumplir? Este hombre está desquiciado. Y a la vez, el mensaje de Jesús es escandaloso, porque dice esto, y unos versículos anteriores, las bienaventuranzas, está recibiendo como receptores, como bienvenidos, privilegiados en el reino de los cielos, a los bienaventurados. ¿Y los bienaventurados quién son? Los últimos que quedan por elegirse en el equipo de fútbol. El gordito, el cojito, el que tiene los pies planos, los que lloran, los que sufren, los débiles, los frágiles. ¿Cómo es posible que sea real lo que está diciendo Jesús? Y en última instancia, ¿qué estará tramando este hombre? También existía por parte de los religiosos esta pregunta. ¿Qué está tramando este hombre? Hace milagros, tiene poder, echa fuera demonios, pero ¿qué está tramando cuando dice esto? Este punto es muy sencillo en cuanto a su aplicación. Antes de que sigas pensando de forma errónea, pensando que Jesús ha venido a anular o pensando que Jesús no ha venido a cumplir, antes de que sigas pensando así, recuerda lo que dijo Jesús. No he venido a anular, no he venido a abolir, no he venido a destruir la ley y los profetas. Pero también piensa esto, he venido a cumplirla. Toda la Biblia, de principio a fin, nos cuenta la gran historia de Dios que solamente entendemos cuando escuchamos y obedecemos a Jesús. Ryle, un comentarista bíblico, dice lo siguiente, y espero que eso pueda servir a algunas personas hoy. El Antiguo Testamento es el Evangelio en brote, en semilla. El Nuevo Testamento es el Evangelio en flor. No sé a cuántos esta palabra específica o este primer punto le puede hablar, pero Jesús no ha venido a abolir la ley y los profetas. Jesús ha venido a cumplirla. En segundo lugar, Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. Un punto que tampoco es muy complejo. El texto mismo nos da esa pauta. Ahora bien, este texto es difícil, como me decía mi mujer y como seguramente os vais dando cuenta en la medida que vamos profundizando en él. Jesús, en pocas palabras, no he venido a anular, he venido a cumplir. Nos está dando la pauta, la óptica, la forma de acercarnos, en muy pocas palabras, a una parte masiva de la Escritura, que es el Antiguo Testamento, con todas sus leyes, con todas sus profecías, con cientos de leyes, con cientos de profecías. La forma en la que tú y yo nos acercamos a ellas es a través de estas palabras de Jesús. Él ha venido a cumplirlo. Él ha venido a cumplir la ley. Él ha venido a cumplir las 613 leyes del Antiguo Testamento. Y hay algunos textos que no lo ponen fácil.
En Romanos, por ejemplo, se dice que la ley se ha revelado, que aparte de la ley se ha revelado justicia. Hebreos también nos dice que la ley era una sombra de lo venidero, no era la presencia misma de esas realidades, era la antesala de algo que había de venir. Es decir, nosotros, con cierta razón, aunque no excusa, es cierto que nos es difícil engarzar, vincular. ¿Cómo es posible que la ley se cumpla en Jesús, los profetas se cumplan en Jesús? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Te pasa? ¿O es una dificultad que solo tengo yo? Tal vez sí. Le doy el púlpito, hermano, y termina. Me pasa. ¿Qué queremos decir cuando decimos que Jesús completó la ley? Déjame al menos señalar 4 puntos. Esta es una parte un poquito más magistral, o parece más una especie de clase. Sé que hoy cuando te levantaste y dijiste voy a la iglesia, no estabas pensando que estabas viniendo a una clase, pero lo estamos haciendo muy bien. Y hay una aplicación pastoral profunda para nuestras vidas de todo esto. Y creo que son temas con los que tenemos que lidiar porque están en la Sagrada Escritura. Tenemos que acercarnos a ellos. 4 puntos, seré breve. Jesús completa todas las profecías. Los judíos del siglo I, ¿con qué estaban familiarizados? Con las Sagradas Escrituras, y gran parte de las Sagradas Escrituras son profecías que anuncian la venida, la llegada de un Mesías. Peter Stroner, que es un matemático con mucho tiempo libre y mucha curiosidad, dice que la probabilidad de que un hombre cumpliera todos los requisitos, características, los distintos perfiles que se dibujan en las profecías del Antiguo Testamento, que la probabilidad de que eso sucediera era de 1.157.000 ceros. Yo no sé mucho de matemáticas, pero seguro que el dato ya te ha sorprendido. Es decir, era algo que está fuera del alcance de nuestra comprensión. Y hay un texto hermoso en el Nuevo Testamento, uno de mis pasajes favoritos, Lucas capítulo 24, del 13 al 35, que nos narra una de las predicaciones que cuando estemos en la presencia del Señor yo le pediré a Jesús que predique, porque no tenemos los detalles. Jesús se encuentra con los discípulos desesperados, decepcionados, que están de camino a Emaús, ¿verdad? Con los pies arrastrados, la cabeza agacha, y empieza ¿a qué? A predicarles. Y yo me imagino esta predicación del siguiente modo. Empieza a engarzar todas las profecías del Antiguo Testamento como distintas piezas de un puzzle que ellos tenían pero no sabían situar. Y las empieza a colocar cada una de ellas y al final dice, yo soy la pieza final que faltaba en este gran puzzle de profecías del Antiguo Testamento y que doy cumplimiento a todo lo que se había anunciado y aún lo llevo más allá. Y ellos tienen revelación. Y Jesús, sí, es el cumplimiento de las profecías. ¿Quiere decir que las piezas del puzzle no tuvieran valor? No, no quiere decir eso. Eran pequeñas, algunas no sabíamos dónde situarlas. Jesús es el cumplimiento de todas las expectativas mesiánicas. Jesús es el Mesías que había de venir. Y así entendemos un poco más aquello de que Jesús cumple la ley y los profetas. En segundo lugar, Jesús cumple las leyes ceremoniales. Conozco a alguien que me dijo, no sé qué hace el libro de Levíticos en la Biblia. Levítico en la Biblia. Estas leyes ceremoniales, ¿qué lugar tienen? Yo también me he hecho esa pregunta. Pero a la luz de las palabras de Jesús, entendemos cómo Él cumple todas las leyes ceremoniales. Lo cierto es que Israel era un pueblo pecador, alejado de Dios, que no podía tener comunión, no podía relacionarse, no podía presentarse ante Dios, no podía adorar a Dios. Por lo tanto, la acción de Dios al dar su ley es una acción de gracia, de misericordia, de bondad, de generosidad. La ley no es mala, es muy buena. El problema es que es tan buena que no podemos llegar a cumplirla. Ese es otro capítulo. Pero lo cierto es que Dios da su ley para que Israel pueda rearmar, rehacer el caminito, digamos,
prepararse para, siendo pecador, purificarse y estar apto ante la presencia de un Dios que es santo. Ahora, ¿cómo es eso de que Jesús completa la ley las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento? Hebreos lo dice de una forma muy clara. Dice que la ley era una imagen o era un modelo de lo que, pero que no era definitivo. Era algo preparatorio. Era algo que preparaba nuestra mente, nuestro entendimiento, para un día comprender qué es lo que estaba haciendo Jesús al morir en una cruz por nosotros y por nuestros pecados, como el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Era pedagógico, y déjamelo ilustrar así. Yo tengo una hija de 2 años y medio que en casa tiene una cocinita de juguete y que tiene una familia muy numerosa, tiene como 15 bebés, mi hija de 2 años y medio, y los cuida a todos y los alimenta de maravilla. Un día yo creo y espero que eso deje de ser un juego y sea una realidad. Muy lejano, un día muy lejano. Muy lejano. Que ella cocine en una cocina de verdad y tenga sus... Voy a llorar, mis 20 nietos. Quiere decir que la fase en la que ella está ahora, por ser preparatoria, pedagógica, por ser el caminito que debe ir haciendo dentro de un marco seguro, tenga poco valor. No, tiene su valor. ¿Acaso hay que anularla? ¿Acaso la tengo que poner en la cocina con cuchillos de verdad y a cuidar a la hermana de verdad? No, ¿verdad? Necesita hacer ese camino, necesita hacer esa pedagogía, necesita ella dar esos pasos para un día comprender y poder discernir plenamente qué es a lo que estaba llamada de verdad. ¿Se entiende esta imagen? Jesús completa la ley ceremonial al morir en la cruz como el Cordero sin mancha. Jesús nos da acceso a ti y a mí, pecadores, a la presencia de un Dios santo, y el velo que nos separaba, la cortina que separaba el templo santo del mundo profano, se rasga de arriba abajo y tenemos pleno acceso a Jesús. Jesús sí cumple las leyes ceremoniales en su muerte. Jesús también complementa las leyes civiles. Voy a ser más breve aquí. El Antiguo Testamento no solamente es un texto religioso, sino que es un texto civil. Para un pueblo, Israel era un pueblo, era una nación. Ahora, cuando Jesús está llamando a sus seguidores, los llama de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Gracias a Dios, porque aquí no hay ningún sefardí, me parece, o chueta. No hay ningún judío. Estamos incorporados al pueblo de Dios por medio de Jesús. Ahora, no es que nosotros no vivamos con un código civil. Sí, evidentemente tenemos que respetar los códigos civiles de los lugares en los que vivimos, de los estados, de los países en los que nos encontramos. Pero por encima de ello, tenemos que respetar, tenemos que seguir, tenemos que obedecer el sermón de la montaña, las palabras, las leyes, las instrucciones, los consejos de Dios para conducirnos civilmente. El sermón de la montaña no queda para tu uso privativo o meramente religioso o comunitario. Tienes que vivir el sermón de la montaña, ¿dónde? En la comunidad de vecinos, en el lugar de trabajo, ¿se entiende? ¿Se entiende o no se quiere entender? En el lugar en el que estamos. Sí, nosotros somos ciudadanos del Reino de España, así lo ponen nuestros documentos de identidad. Pero sobre todo, como nos enseña el mismo consejo de la palabra de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos. Pablo a la iglesia en Filipo le dice, sois ciudadanos del cielo. Esa es nuestra identidad. Y nuestro desafío como cristianos no debe estar tanto en cambiar las leyes temporales, que puede ser una gran idea, e incluso parte de nuestra vocación, de nuestro llamado, no lo niego. Pero hay un desafío mayor y más secreto que cambiar la constitución de tu país. Y más difícil que cambiar la constitución de tu país. Y es obedecer en tu corazón a Jesús, sus leyes, su consejo.
es que el reino de Dios, antes de que lo establezcas con poder, con imperio, con legislación y con un ejército, lo cumplas en tu intimidad, en tu corazón. Jesús cumple las leyes, supera las leyes civiles. Jesús también completa, lleva a plenitud las leyes morales. Nos referimos a los 10 mandamientos. ¿Los 10 mandamientos, por ser parte del Antiguo Testamento, quedan obsoletos? No. Es más, Jesús expande los 10 mandamientos. Para algunos ya es sudar tinta, ¿no? Sangre. Era suficiente con los 10 mandamientos, Jesús. Eran suficientemente complejos de seguir, de aplicar. ¿Cómo es eso de que tú los vas a expandir? ¿Cómo que los vas a llevar a plenitud? Jesús nos invita a vivir bajo el gobierno de Dios. A que la ley que Dios ha transmitido en estos mandamientos, que son los 10 mandamientos, como su pueblo, que somos nosotros, sea una realidad, que nosotros seamos representantes de este reino de Dios, cumpliendo, viviendo bajo su ley. ¿Qué vida debemos vivir los cristianos que hemos sido alcanzados por el Evangelio? ¿Acaso, piensa esto, acaso alguien alcanzado por el Evangelio puede vivir una vida de espalda a los 10 mandamientos? Rechazando los 10 mandamientos, o voy a poner otra imagen, pisoteando los 10 mandamientos, no es compatible, ¿verdad? Jesús nos lleva a vivirlo en mayor profundidad, en mayor expansión. Fíjate en la siguiente imagen por si sirve. Imagina un semicírculo, esto es la ley, los 10 mandamientos. Entonces, voy a intentar hacerlo gráfico, a ver si se entiende. Jesús dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que no puedes odiar. Le da la vuelta al círculo, completa el círculo, lo lleva más allá. ¿Se entiende? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero Jesús no retrocede. Dice, pero yo os digo que si miras a una mujer con codicia, ya has adulterado. Le da la vuelta al círculo. Y cuando Jesús completa la ley, no es para contradecirla, no dice nada en contra de la ley, sino para profundizarla, para llevarla más allá. No es para hacerla peor, es para hacerla mucho mejor. Porque no se trata de cumplir externa o religiosamente unos preceptos. Se trata de ser transformados en lo más profundo de nuestro interior y que ese cumplimiento nazca del mismo corazón renovado por Jesús. Y eso es mucho mejor. El 18 y el 19 dicen así, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, luego a infringir mandamientos pequeños, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que atención a estas dos palabras, practique y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Jesús nos llama a la obediencia. Parece ser, y lo digo con ironía, que cuando llegamos a este momento del pasaje de la lectura, la obediencia es importante para Jesús. A diferencia de cómo pensamos muchas veces nosotros en cuanto a la aplicación de sus consejos para con nuestra vida. A veces pensamos así los cristianos, bueno, yo ahora le he entregado mi vida a Jesús. Eso de obedecerlo lo dejo para el próximo capítulo. Lo dejo para más adelante, para la próxima temporada. Ya ha sido suficiente con darle a Él todo mi corazón. Estoy ironizando un poco, perdonadme. Parece ser que a Jesús le importa nuestra obediencia.
No solo eso, sino que parece ser que es central en el todo, en el conjunto del sermón de la montaña, que es el sermón más importante que Jesús predicó. Jesús no predicó esto para ser oído, sino para ser obedecido y puesto en práctica y enseñado a los demás, para ser practicado y enseñado, no enseñado y no practicado. Para ser practicado y luego enseñado. Y la pregunta que tenemos que hacernos de aquí en adelante, y la pregunta que tienes que hacer y me tengo que hacer yo es, ¿qué lugar ocupa el Sermón del Monte en nuestras vidas? En otras palabras, ¿qué estoy haciendo yo para obedecer el Sermón de la Montaña y para enseñarlo o para desobedecerlo y enseñar a otros a desobedecerlo? ¿Qué estoy haciendo? Porque quieras que no, estás haciendo una cosa o la otra. San Agustín, en ese famoso libro que todos conocemos el título, La ciudad de Dios, dice, hay dos ciudades en construcción en el mundo, el reino de Dios, la ciudad de Dios y las ciudades terrenales. Y tú y yo cada día que nos salimos, nos levantamos de casa, construimos o una realidad o una ciudad o construimos otra. Es innegociable, no podemos negociar con esto, no podemos elegir, estamos construyendo en una u otra dirección. Sé que a todos nos gustan las reglas, nos encantan las normas y en toda casa hay sus propias reglas, ¿verdad? Sus propias normas. Me gustaría conocer algunas de vuestras normas, alguna madre se ríe, ¿no? En mi casa también hay normas, hay reglas escritas y no escritas. El papel del váter va para afuera o va por detrás, ¿entiende? La toalla, ¿dónde se cuelga? En la puerta de la cocina, no, espero. Del baño o en el radiador. Hay pequeñas normas. ¿A qué hora se come? ¿Qué se come los fines de semana? Por ejemplo, qué sé yo. ¿A qué hora nos levantamos? ¿A qué hora nos vamos a dormir? Hay normas y no solamente en casa, en el lugar de trabajo hay normas. Me hicieron una trampa porque cuando empecé a servir al Señor a tiempo completo, yo iba feliz con mi mochilita de pastorcito y me dijeron, Jonatán, deja la mochila, ponte el casco, las botas, vamos a construir la casa nueva. Y así fueron 2 años y medio. Y trabajar con mi tío Faber era difícil porque era un hombre muy ordenado y yo tenía que seguir sus normas. El taladro aquí, el cúter aquí, trae mi agüita, un pan de bono. Tenía que seguir su reglamento. Con gracia lo hacía y alegría, no me estoy quejando. Bueno, más o menos, Walter lo sabe. La cosa es que hay normas que seguimos y que imponemos y que nos rigen. Y hazte esta pregunta. ¿Qué tal si pusieras la mitad de esfuerzo en el cumplimiento y en la obediencia a lo que Jesús nos enseña que el que le pones a las normas que pones en tu casa, a las normas que te pones en el trabajo, a las normas de tráfico que cumples? ¿Qué tal si hiciéramos lo mismo? Nuestra vida probablemente sería distinta. ¿Cómo viviríamos si obedeciéramos el consejo de Jesús? ¿Te has preguntado esto? Puedes soñar hoy. Puedes preguntarte cómo sería mi vida si yo estuviera más apegado en mi corazón, en mi interior, en mi oración, al cumplimiento de las enseñanzas de Jesús que me llamó a escuchar y obedecer. Si Dios nos está diciendo cómo vivir, sospecha que a lo mejor es porque quiere que vivas así. Si Dios nos ha hablado, conviene que escuchemos. Si hemos escuchado hoy, conviene que estudiemos. Si hemos estudiado, conviene que obedezcamos. Y si hemos obedecido, conviene que enseñemos. Es decir, conviene que vivamos y que enseñemos en obediencia el camino que Jesús nos ha pautado y nos ha marcado. A modo de conclusión, y ahora llegamos a esa aplicación. Me he examinado y te invito a examinarte. Piensa en lo siguiente. Tal vez las áreas de menos gozo, menos plenitud, mayor frustración, sentimiento de fracaso, de desorientación, de pérdida en tu vida estén estrechamente relacionados con la desobediencia a las palabras
de Jesús. Piénsalo. Tal vez lo planteo así. La mayoría de mis problemas, y seguro que de los tuyos, son autoinfligidos. No digo que en el mundo no hayan problemas. Jesús lo dijo. En el mundo habrá aflicción. Hay problemas a nuestro alrededor, económicos, de vivienda. Hay problemas que nos sobrepasan, que son imponderables. No estoy negando eso. Pero en mi vida, aunque existan esos problemas, mis verdaderos problemas son autoinfligidos. Son problemas que yo me pongo a mí mismo. Son situaciones problemáticas en las que estoy porque el responsable no es Pedro Sánchez, no es Hamás, no es la inflación, no son los turistas, no es mi mujer, no son mis hijas, porque el causante de que yo esté como estoy, soy yo. La mayoría de mis problemas son autoinfligidos. Y estoy seguro de lo siguiente. Cada vez que obedeces a Jesús, no te arrepientes. No conozco a nadie que haya dicho, vaya, la peor decisión de mi vida fue obedecer a Jesús. No lo conozco. Estoy seguro que en todas las áreas de tu vida, cuando obedeces a Jesús, experimentas gozo, plenitud, libertad plena, alegría, satisfacción, sentido, propósito. Estoy convencido. Y estoy convencido de que cuando no lo obedeces, experimentas ruina, fracaso, culpabilidad, miseria. Y no solo tú, sino que las personas a tu alrededor, cuando obedeces a Jesús, lo ven, lo escuchan, lo sienten y se benefician por ello. Y las personas a tu alrededor, cuando no escuchas ni obedeces a Jesús, ¿sabes qué pasa? Sufren. Te sufren, me sufren. Perdonar a los que te persiguen. ¿De verdad? Sí, dice Jesús, y tendrás libertad. Orar por tus enemigos. ¿Qué? Sí, dice Jesús, y tendrás libertad. Vivir tu vida sexual de una forma ordenada. ¿Qué? ¿No se trata de cumplir y dar satisfacción a mis deseos espontáneos y constantes? Si vives tu sexualidad de forma ordenada, dice Jesús, tendrás libertad. Dar de mi tiempo a los que lo pidan. Caminar otra milla. Dar la otra mejilla. Y uno podría decir, no, Jesús, yo ya tengo mi agenda hecha para el día de hoy. No puedo darme, no puedo entregarme. Ya he llegado a mi límite, tengo que cuidar mi propia salud emocional. Tengo que protegerme de los demás. Tengo que priorizar mi agenda para lograr mis objetivos. Cuando tú caminas otra milla, cuando tú das la otra mejilla, cuando tú te predispones a los demás, sí, serás libre. El último versículo de este pasaje dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a los fariseos y a los maestros de la ley. Y esto yo ya me lo imagino como un tiro de gracia. ¡Pum! Ya es la gota que colmó el vaso. Ya llegamos a este texto y decimos, vale, Señor, si hasta ahora había alguna esperanza para obedecerte, la acabas de tirar por los suelos. Porque si para que entrar en el reino de los cielos yo tenga que superar la justicia de un fariseo, de un maestro de la ley, que son pincelitos andantes, impecables, impolutos, no tengo nada que hacer.
Es imposible. Pero creo que tenemos que ver este texto de otro modo. O preguntarle a este texto, ¿qué es lo que está buscando Jesús de esta indicación tan radical y tan absolutamente imposible de satisfacer y de cumplir? Lo que Jesús está buscando de ti y de mí es que de forma total, definitiva, conscientes de nuestros límites e incapacidades, reconozcamos nuestra necesidad de Él. Y le entreguemos todo de nosotros. Lo que Jesús no quiere es que te conviertas en un fariseo, en un religioso. Lo que Jesús está queriendo hoy de ti es lo que solamente tú puedes darle, que es todo tu corazón. Todo tu amor centrado en Él. Toda tu obediencia hacia Él. Toda tu lealtad hacia Él. Toda tu integridad dirigida, apuntando solo, única y absolutamente hacia Él. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Una confianza real. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3 dice: en esto conocemos que amamos a Dios, a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Cada vez que obedecemos a Jesús, amamos a Jesús. Obedecer es amar. Jesús quiere que le amemos. Jesús quiere nuestra obediencia. Y para terminar, tengo 2 palabras finales que quiero compartir. Gracia y poder. Puede que después de haber escuchado este sermón te sientas fracasado. Quiero decirte que hay gracia para los que se sienten fracasados. Es más, me atrevo a decir, solo hay gracia, o solo disponemos de ella, cuando nos sentimos realmente fracasados. Porque el médico vino no al que se creía sano, sino al que sabía su necesidad de medicina. Aún hay tiempo para ti. Aún puedes vivir de otro modo. Despójate de esta vieja forma de vivir. Arrepiéntete. Y eso como una invitación a una nueva forma de vivir. El año no empieza el 1 de enero. No esperes a la fecha en que te has anclado para que haya un... Hoy es día de arrepentimiento, porque hoy es día de gracia. Hoy puedes empezar a vivir de otro modo. Hoy puedes empezar a vivir mejor, obedeciendo a Jesús. Y en segundo lugar, la segunda palabra, gracia y poder. Poder. Porque hay poder real para obedecer, hay poder real para vivir. El Espíritu Santo que habita en nosotros es poder para que obedezcamos a Jesús. La obediencia no es imposible, ni es una ficción, un maquillaje externo. La obediencia es real por medio del poder de Dios que habita en cada uno de nosotros. Y hoy en nuestra incapacidad, en nuestra limitación, podemos decir: Jesús, derrama otra vez tu Espíritu Santo en mí para que el poder que habita en mí, que es tu poder, redirija mis pensamientos, mis formas de actuar, mi corazón, transforme todo y me conduzca a una obediencia como resultado de un amor profundo por lo que tú has hecho por mí. Te invito a que puedas ponerte en pie y vamos a orar juntos.